Hola a todos, nosotras en el presente video hablaremos sobre las generalidades de la farmacovigilancia, la normativa sanitaria del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Este grupo está integrado por Karen Navarrete, Cintia Vera y mi persona, Milena Hurtado. Como primer punto a tomar, vamos a hablar sobre por qué es necesaria, por qué es fundamental la farmacovigilancia. Cabe recalcar que una vez comercializado, el fármaco deja atrás el seguro y resguardo, medio científico en el que se discurren los ensayos clínicos, para convertirse legalmente en un producto de consumo público. Lo más frecuente es que en este momento solo se haya comprobado la eficacia y la seguridad a corto plazo del medicamento, en un pequeño número de personas, cuidadosamente seleccionadas. En ocasiones son apenas 500 y rara vez superan los 5.000, quienes han recibido el fármaco antes de su salida al mercado. Por tal razón es fundamental, es importante la farmacovigilancia, ya que ayuda a controlar la eficacia y la seguridad que presentan en condiciones reales. Una vez puestos a la venta, los tratamientos nuevos y todavía poco contrastados desde el punto de vista médico. Por regla general, se necesita información, bastante información sobre el uso de un fármaco en un grupo de poblaciones concretos, en especial los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos, y sobre el nivel de eficacia y seguridad que ofrece un producto tras el largo tiempo de utilización interrumpido, sobre todo cuando existe una combinación con otros medicamentos. Yeah. Otro punto a tocar es la farmacovigilancia acorde a la OMS. La Organización Mundial de la Salud define como farmacovigilancia a la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y la prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Como podemos observar en la tabla, se mencionan algunos ejemplos, algunos medicamentos y la reacción adversa de cada uno de ellos. Como por ejemplo tenemos la aminofenazona, la reacción adversa es la agranulocitosis. Otro ejemplo es el cloranfenicol, la reacción adversa es la anemia plástica. Otro medicamento son los anticonceptivos orales, la reacción adversa es la tromboembolia. Otro medicamento también tenemos la reserpina, la reacción adversa es la depresión. Y por último, un medicamento conocido como la talidomida, la reacción adversa son las malformaciones congénitas. Les voy a hablar un poquito sobre lo que es la talidomida y cuándo empezó a utilizarse. Esto se empezó a utilizar en 1957 y a prescribirse con mucha frecuencia por sus presuntas virtudes, como un remedio inocuo contra la náusea del embarazo y las náuseas en general. Pero no pasó mucho tiempo sin que se relacionara a este medicamento con una anomalía que causaba graves malformaciones congénitas en los hijos de las mujeres tratadas con él durante el embarazo. Antes de 1965, la mayoría de los países habían retirado la talidomida del mercado. No obstante, siguió utilizándose para tratar la lepra. Y en fechas más recientes se agregaron muchas más dolencias a la lista de indicaciones. Aunque su empleo en tales casos está autorizado bajo estricta supervisión y por recomendación de un especialista, a pesar de estas precauciones entre 1969 y 1995, como parte del estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, se describieron 34 casos de embriopatía causada por la talidomida en zonas de Sudamérica donde la lepra es endémica. ¿Quiénes son los que participan en la farmacovigilancia? El éxito en esta empresa, al igual que el desarrollo y auge futuros de la disciplina, dependerán ante todo de que exista una voluntad permanente de colaboración. Los responsables en este terreno deben de trabajar concertadamente para anticipar, describir y satisfacer las demandas y expectativas que no dejan de acrecentarse del gran público y de los administradores sanitarios
planificadores, políticos y profesionales de la salud. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que ello ocurra, ya sea por falta de mecanismos sólidos e integrados que no hagan posible semejante colaboración. El principal obstáculo que suele radicar en es la falta de formación, falta de recursos, que no hay apoyo político y sobre todo infraestructura científica. Entender y afrontar estos problemas es un requisito previo, indispensable para el desarrollo científico y práctico de la farmacovigilancia en el futuro. En cuanto a los objetivos de la farmacovigilancia, podemos decir que los programas de la farmacovigilancia persiguen grandes objetivos, los cuales son mejorar la atención al paciente y su seguridad en relación con el uso de medicamentos, así como todas las intervenciones médicas y paramédicas. También mejorar la salud y seguridad pública en lo tocante al uso de medicamentos. Contribuir también a la evaluación de las ventajas, la nocividad, la eficacia y los riesgos que pueden presentar los medicamentos. Y por último, fomentar la comprensión y las enseñanzas de la farmacovigilancia, así como la formación clínica en la materia, y una comunicación eficaz dirigida a los profesionales de la salud y a la opinión pública. En las principales instancias en que intervienen en el control de la seguridad de los medicamentos podemos encontrar a las industrias, los hospitales y establecimientos universitarios, los centros de información sobre productos tóxicos y medicamentos, consumidores, medios de comunicación, Organización Mundial de la Salud, administraciones, entre otros. La farmacovigilancia relacionada con la reglamentación farmacéutica podemos decir que para ser eficaces, los organismos de reglamentación farmacéutica deben de tener competencias que trasciendan la aprobación de nuevos medicamentos para englobar un conjunto más amplio de temas vinculados a la seguridad farmacéutica. Entre ellos son los ensayos clínicos, la seguridad de los medicamentos complementarios y tradicionales, las vacunas y los medicamentos biológicos. Otro punto importante también es el establecimiento de canales de comunicación entre todas las partes interesadas que permitan a estas funcionar de manera eficaz y ética, sobre todo en tiempo de crisis. Para poder alcanzar todos estos fines mencionados, los programas de farmacovigilancia y los organismos de reglamentación farmacéutica deben de apoyarse mutuamente. Por un lado, los primeros tienen que mantener estrechos vínculos con los segundos, para asegurarse de que estén bien informados sobre cuestiones relativas a la seguridad farmacéutica en la práctica clínica. También, por otro lado, los organismos de reglamentación deben de entender la función capital y especializada que corresponde a la farmacovigilancia, para así poder garantizar en todo momento la seguridad de estos productos medicinales. En cuanto a la comunicación de los resultados de la farmacovigilancia, desde el punto de vista de los expertos, se realizan con frecuencia las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nivel suficiente de seguridad? ¿Qué riesgos son aceptables? Esto se trata de dos interrogantes fundamentales que todo proveedor de medicamentos debe de plantearse en sus relaciones con los pacientes y con el gran público. La industria farmacéutica, los gobiernos y el personal que dispensa atención de salud tienen el deber de incrementar confianza pública, dando a conocer con eficacia los riesgos existentes, para lo cual es preciso haber estudiado y entendido perfectamente la mentalidad del público. Para ello existen diversos canales de comunicación, como son las cartas circulares a los medicamentos, que son de procedencia de fabricantes farmacéuticos. Otro canal también son los mensajes de alerta. La procedencia son las autoridades sanitarias nacionales. Otro canal también son las declaraciones a los medios. Su procedencia son de las autoridades sanitarias o centros de salud farmacovigilancia nacionales. Otro canal también son los boletines de procedencia
los Centros Nacionales de Farmacovigilancia y la Organización Mundial de la Salud. Eh, por último, otro canal son los prospectos informativos para los pacientes, que su procedencia son las autoridades sanitarias o centros de salud de farmacovigilancia nacionales. Como podemos observar en esta tabla, vamos a observar los métodos existentes para difundir mensajes sobre la seguridad de los medicamentos, las revistas médicas y los sitios web dependientes de organismos nacionales que ofrecen también otros canales de comunicación. El hecho de optar por uno u otro medio tiende a depender de la urgencia y gravedad del tema de que se vaya a tratar. Gracias. Normativa sanitaria del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En el artículo 2 se va a hablar sobre lo que es el ámbito de aplicación. En este de aquí, las disposiciones de esta normativa técnica sanitaria van a ser de aplicación obligatoria para todos los integrantes que van a formar parte del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, los cuales van a realizar procesos tales como procesos de investigación, de producción, importación y diferentes tipos de procesos que vayan a utilizar en estas instalaciones. En el capítulo 2 se va a hablar sobre lo que son algunas abreviaturas y definiciones. Como primero tenemos el ARCSA, la cual es una Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Este de aquí va a coordinar y a controlar lo que es el cumplimiento de la normativa en materia sanitaria de los establecimientos y productos de uso y consumo humano. Siguiente tenemos lo que es el balance riesgo-beneficioso, el cual va a reflejar, como su nombre mismo lo indica, la relación que va a existir entre el beneficio y el riesgo que se puede presentar en el uso de un medicamento. Siguiente tenemos lo que son las buenas prácticas de farmacovigilancia. En este de aquí es un conjunto de normas destinadas a garantizar lo que es la autenticidad y la calidad de los datos recogidos para lo que es la evaluación en cada momento de los riesgos asociados a los medicamentos en general. Siguiente tenemos lo que son los botiquines. Estos de aquí son establecimientos farmacéuticos, los cuales están autorizados para poder expender a lo que es el público. Únicamente lo que son las listas de medicamentos y otros productos que vayan a determinar lo que es la Autoridad Sanitaria Nacional. Cabe recalcar que estos establecimientos van a funcionar solamente en lo que son las zonas rurales, tipo de farmacias, y deben de cumplir en todo tiempo lo que son las buenas prácticas de farmacia y de dispensión. Luego tenemos lo que es la causalidad. Este de aquí es el resultado del análisis de lo que es la imputabilidad y de la evaluación individual de lo que es la relación entre la administración de un medicamento y lo que es la aparición de una reacción adversa, la cual va a permitir determinar lo que es una categoría causalista, una categoría de causalidad. Luego tenemos lo que es el Centro Nacional del Enlace. Este de aquí es un centro nacional, lo cual está designado por lo que es el Estado ecuatoriano, en el que se podrá establecer contacto en todo momento, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas y los 365 días del año, para poder recibir lo que son las comunicaciones de eventos de salud pública de importancia internacional. Luego tenemos lo que es la CNFV. Este de aquí es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, lo cual va a actuar como un centro coordinador nacional del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y va a funcionar con lo que es el ARCS. Luego tenemos lo que es el EM. Este de aquí es el error de medición o el error médico, lo cual este evento va a prevenir el daño que pueda causar al paciente o dar alguna utilización inapropiada de los medicamentos en general. Estos errores de aquí pueden estar relacionados con lo que es la práctica profesional, con los productos, procesos o con los mismos sistemas. Seguido tenemos lo que es la ESAVI. Este de aquí es un evento supuestamente atribuible a lo que es la vacunación o inmunización.
Estas manifestaciones clínicas o un evento adverso que va a ocurrir después de la vacunación y es supuestamente atribuido, como se dijo anteriormente, a lo que es la vacunación e inmunización. Luego tenemos lo que es el AE. Este de aquí es un evento adverso, llamado también como un acontecimiento adverso, donde dice que todo episodio médico desafortunado que puede presentarse durante lo que es el tratamiento con un medicamento en general, o medicamento biológico, productos naturales procesados que vayan a ser de uso medicinal, pero que no van a tener relación causal necesaria con el tratamiento. Luego tenemos lo que es el evento adverso grave. Este de aquí es cualquier acontecimiento adverso que ya sea que cualquier tipo de dosis pueda producir lo que es la muerte, puede también amenazar con la vida de la persona, que se pueda hospitalizar o pueda producir cualquier tipo de discapacidad o de alguna anomalía. Este de aquí va a ser únicamente en lo que son los ensayos clínicos. A estos eventos se los va a conocer como eventos adversos serios. Luego tenemos lo que es el FT. Esta de aquí es falla terapéutica. Es una falla inesperada de un medicamento en producir el efecto previsto. Previamente algún tipo de investigación científica. Toda falla terapéutica es catalogada como un evento adverso grave. Luego tenemos lo que es la ficha blanca. Este de aquí es un formulario o una ficha de color blanco donde se van a registrar todas las sospechas de los eventos adversos supuestamente atribuibles a lo que es la vacunación o inmunización. Luego tenemos lo que es el notificador. Este de aquí es todo miembro del Sistema Nacional de Farmacovigilancia que haya notificado una sospecha de evento adverso o medicamento en general. Luego tenemos lo que es el registro otorgada por lo que es la Autoridad Sanitaria Nacional para lo que es la importación, para lo que es la exportación y comercialización de los productos de uso y de consumo. Dicha certificación va a ser otorgada cuando se vaya a cumplir con los requisitos de aptitud para poder consumir o usar dichos productos cumpliendo con los trámites establecidos de dicha ley. Luego tenemos lo que es la SNS. Este de aquí es el Sistema Nacional de Salud, lo cual va a comprender lo que son las instituciones, los programas, los recursos, acciones y actores en salud. Esto de aquí va a abarcar todas las dimensiones del derecho a la salud, va a garantizar lo que es la promoción, lo que es la prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles. También va a proporcionar lo que es la participación de la ciudadanía y el control social. Luego tenemos lo que es la tarjeta amarilla. Este de aquí es un formulario o una ficha de color amarillo donde se van a registrar lo que son las sospechas de las reacciones adversas, fallas terapéuticas y errores de medicación. Por último, tenemos lo que son el uso racional de los medicamentos, el cual es una actividad por la cual los pacientes van a recibir una medicación adecuada a sus necesidades clínicas, una dosis que va a corresponder a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y a un menor costo posible, tanto para ellos como para la comunidad. En el capítulo 3 vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El artículo 4, el SNFV, va a estar integrado por lo que es el Ministerio de Salud Pública, por lo que es el ARSA, establecimientos del Sistema Nacional de Salud, los cuales van a corresponder a lo que es la red pública integral de salud y la red privada de complementario. También van a formar parte de lo que son los establecimientos farmacéuticos, los titulares de registro sanitario, así también como los profesionales de la salud, los centros de investigación clínica e investigadores de ensayos clínicos, tales como son las universidades, los colegios que están preparando profesionales de la salud, centro de información de medicamentos, entre otros, y por último también van a constar con los pacientes. En el artículo 5, los miembros del CNFV van a mantener contacto permanente con el Centro Nacional de Farmacovigilancia
con el fin de poder permitir lo que es el continuo intercambio de información únicamente con lo que es el CNFV, lo cual estará autorizado para poder emitir lo que son informes sobre los eventos adversos, guardando en todo momento lo que es la confidencialidad del paciente y del notificador. El artículo 7, para el funcionamiento del SNFV, la ARCSA va a contemplar las siguientes organizaciones. Como primero, el Centro Nacional de Farmacovigilancia va a actuar como un núcleo, lo cual va a funcionar en la planta central de la ARCSA. El CNFV en los procesos va a tomar dichas decisiones de eventos adversos graves, esperados o inesperados, y eventos adversos leves de alta incidencia. Como segundo, tenemos que las unidades zonales de farmacovigilancia va a estar conformado por lo que son los analistas de farmacovigilancia de cada una de las coordinaciones zonales del ARCSA. Por último, el comité de los expertos externos en farmacovigilancia de la ARCSA va a estar organizado y conformado por especialistas con una elevada calificación y alto nivel de especialización en cada una de las áreas que el ARCSA va a solicitar a través de la dirección ejecutiva. En el artículo 8, el Centro Nacional de Farmacovigilancia va a tener a cargo las siguientes responsabilidades. Va a tener que planificar, implementar y ejecutar lo que es el sistema de farmacovigilancia, así como también tiene que emitir lo que son informes técnicos anuales a la MSP. Va a tener que elaborar y revisar también lo que son los informes técnicos periódicos sobre los eventos adversos que van a emitir estas instancias. Así también tiene que vigilar lo que es la seguridad y confidencialidad de los datos, coordinar lo que son las actividades de las unidades zonales de farmacovigilancia, va a tener que reportar así a las agencias internacionales de la farmacovigilancia. También tiene que supervisar lo que son los estudios destinados a evaluar la seguridad de los medicamentos. También tiene que promover y dar seguimiento a los programas de farmacovigilancia que vayan a fomentar y complementar lo que son las coordinaciones zonales del ARCSA. El artículo 24 nos indica que es una obligación que los establecimientos farmacéuticos que vayan a producir, vayan a importar, exportar, distribuir o comercializar, tienen que contar con el permiso del funcionamiento vigente a través de lo que es el representante legal, ya sea así también lo que es el representante técnico, químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico. Estos de aquí tienen que cumplir con algunas funciones, la cual tenemos que, como primer punto, va a tener que colaborar con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia a través de lo que es la identificación, prevención y notificación ante el ARCSA. Como segundo punto, tenemos que tienen que cumplir con las normas de buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas y otras buenas prácticas de farmacovigilancia. Como tercer punto, tienen que notificar obligatoriamente todo tipo de sospechas de eventos adversos al CNFV. También tienen que llevar así un registro detallado y un sistema de archivo físico o digital de todas las sospechas de eventos adversos por al menos unos 5 años. Por último, tenemos el punto 5 que dice que tienen que capacitar continuamente a los profesionales de salud que van a laborar en estos establecimientos en temas relacionados a lo que es la farmacovigilancia. En el artículo 25, los laboratorios farmacéuticos, ya sean casas de representación o distribuidoras, deben de implementar una unidad de farmacovigilancia. Como primero tenemos que la unidad de farmacovigilancia debe de estar conformada con uno o con más profesionales de la salud, los cuales tienen que estar a cargo de controlar lo que es la seguridad de los medicamentos en general. Luego tenemos que, como segundo punto, que tienen que notificar cualquier modificación de su relación beneficio-riesgo. Y por último,
tienen que presentar así lo que son informes periódicos de su seguridad de una manera obligatoria semestralmente, lo cual va a permitir así lo que es rectificar o ratificar sus indicaciones, contradicciones y eventos adversos. Bueno, continuando con la normativa, el artículo 27 dice que todos los profesionales de la salud que intervienen en el Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos farmacéuticos deben cumplir con ciertas responsabilidades. Estas responsabilidades son: deben aportar con una información que sea necesaria y colaborar en las acciones que la Comisión Técnica de Farmacovigilancia indique. También deben notificar de forma obligatoria todas las sospechas de eventos adversos de acuerdo con la intensidad en los tiempos descritos en la presente normativa. Otra responsabilidad es que deben remitir a los pacientes con eventos adversos graves a los establecimientos de salud para su manejo e investigación. Otro punto es que deben capacitarse de manera continua en temas de farmacovigilancia y seguridad relacionada con los medicamentos que prescriben, dispensen o administren de acuerdo a lo que corresponda. Deben participar en calidad de experto del Comité de Expertos Externos del ARCSA cuando el Centro Nacional de Farmacovigilancia lo solicite. Además, deben de informar al paciente sobre el uso adecuado de los medicamentos y las reacciones adversas y efectos secundarios más comunes. Por último, también deben promover el uso racional de medicamentos y la farmacovigilancia. El artículo 29 indica que los centros de investigación clínica e investigadores de ensayos clínicos también deben cumplir con ciertas responsabilidades. Estas se dividen en dos puntos. Primero, deben notificar de manera obligatoria al área responsable de los ensayos clínicos del ARCSA los eventos adversos serios, así como las reacciones adversas graves e inesperadas en los tiempos establecidos en la presente normativa. Como segundo punto está que el área responsable de ensayos clínicos del ARCSA debe emitir un informe al Centro Nacional de Farmacovigilancia sobre los eventos adversos severos y las reacciones adversas graves e inesperadas que se han analizado. Notificación de los riesgos asociados a medicamentos. El artículo 32 dice lo siguiente: la información sobre los riesgos asociados a medicamentos, en general, medicamentos biológicos, medicamentos que contengan sustancias sujetas a fiscalización y productos naturales procesados de uso medicinal descritos en la normativa, pueden proceder de diversas fuentes. Por ejemplo, pueden ser de una notificación espontánea, puede ser información obtenida a través del Centro Nacional del Enlace del Ministerio de Salud Pública, por estudios observacionales en poblaciones, también estudios experimentales que serían los ensayos clínicos, también se obtiene información procedente de otras autoridades sanitarias o de organismos sanitarios internacionales. Y por último, también puede ser cualquier otra fuente de información que pueda contribuir con datos confiables acerca del riesgo asociado a uso y consumo de los medicamentos y los productos naturales procesados de uso medicinal que se describen en la presente normativa. Ahora yo les voy a hablar sobre las sanciones. El artículo 44 indica que la presente normativa es de carácter obligatorio para todo el Sistema Nacional de Salud. El silencio o la omisión voluntaria de los miembros y las demás infracciones a la presente normativa va a ser sancionada con la conformidad de la Ley Orgánica de la Salud y las demás legislaciones pertinentes. El artículo 45 indica que una vez categorizados los eventos adversos, el ARCSA va a proceder a través de un proceso de administración a la suspensión o cancelación del registro sanitario y por ende al decomiso del lote sospechoso. O a su vez también va a notificar al titular del registro sanitario con el fin de que éste tome las acciones pertinentes que pueden incluir la inclusión de las reacciones adversas de los medicamentos en el prospecto o en el empaque secundario según corresponda. También se puede dar la limitación del uso terapéutico, el cambio de condición de la comercialización o una restricción de la administración. Ahora les voy a hablar un poco sobre la información de la reacción adversa. Aquí se deben indicar los signos, los síntomas y detalles relevantes de la reacción adversa de los medicamentos,
la falla terapéutica, las alteraciones de pruebas de laboratorios y los efectos secundarios que motivaron a dicha notificación, aunque los eventos adversos sean conocidos. También se debe poner la fecha en que inicia y termina el evento adverso en un formato donde primero va el día, luego el mes y luego el año. Y por último, se debe poner la historia clínica relevante del paciente, donde se va a describir toda condición médica previa importante, como por ejemplo enfermedades, diagnósticos, alergias, embarazos o alguna cirugía previa. En cuanto a la información del notificador, esto de aquí puede ser reportado por profesionales de la salud, como por ejemplo médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, obstetras, y los datos del notificador deben ser llenados en su totalidad. El reporte de la reacción adversa a los medicamentos debe ser escaneado y enviado al correo electrónico pertinente de la entidad. A continuación les voy a hablar sobre las instrucciones para llenar la ficha de farmacovigilancia. Como podemos observar en la imagen de la derecha, esta ficha consta de 3 partes. Primero, la información al paciente. Aquí se va a colocar los nombres o las iniciales del paciente, que se pueden indicar solamente las iniciales en los posibles de 2 nombres y 2 apellidos. También se coloca la edad. Si hay malformaciones congénitas, se debe informar la edad y el sexo del bebé en el momento de la detección de la enfermedad. Otra información sobre el paciente es el peso, la talla y la zona. Como segunda parte está la información sobre el ESAVI, que ESAVI son los eventos adversos, los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o a la inmunización. En este apartado se debe indicar de manera detallada todos los puntos descritos y señalar con una X de acuerdo a corresponda en los casilleros. Por ejemplo, contamos con la descripción del ESAVI, las condiciones médicas relevantes previas a la vacunación, donde se pueden marcar alergias, diabetes, hepatopatías, enfermedades autoinmunes, entre otras opciones. También están los datos de la vacuna, como por ejemplo el tipo de vacuna, el sitio de aplicación, el laboratorio donde se realiza la vacuna, el número de lote o serie. También está el lugar de la vacunación y el marco de la aplicación de la vacuna. Y por último punto está la información del notificador. Aquí se deberá completar los casilleros con su nombre, la profesión, el lugar de trabajo, la dirección, el teléfono celular y convencional y por último la firma del notificador. Ahora les hablaré sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia según el Ministerio de Salud Pública. Como misión, este aquí tiene vigilar la seguridad y eficacia de los medicamentos de uso humano que se comercializan en el mercado nacional, con el fin de proteger al público sobre el posible riesgo del uso de los mismos. Como visión está ser un sistema de referencia a nivel local, regional y mundial, en lo relacionado con el monitoreo de las reacciones adversas y la generación de información de seguridad de medicamentos. Los objetivos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia son los siguientes. Deben velar por el cuidado y la seguridad de los pacientes en relación con el uso de los medicamentos. También detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los hallazgos oportunamente. También se debe fomentar el uso de medicamentos de forma segura, racional y eficaz. Otro objetivo es el de contribuir con la evaluación de los beneficios, los daños, la efectividad y riesgos de los medicamentos, permitiendo de esta forma prevenir los daños y maximizando los beneficios. Y por último, se debe promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en materia de farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. Estructura del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En la Ley Orgánica de Salud vigente y sus respectivos reglamentos, se regulan los procedimientos que contribuyen a que en el Ecuador se comercialicen medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que se encuentren correctamente identificados y con una información apropiada. La intervención pública supone la autorización sanitaria y registros previos a la comercialización de los medicamentos. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia tiene como objetivo recoger, evaluar y registrar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos notificados por el profesional de la salud
y de esta forma tratar de identificar de forma precoz los posibles riesgos que estén asociados al uso de los medicamentos. Por reglamento se plantea la siguiente estructura. Primero está la farmacovigilancia, que es una actividad de la salud pública que se destina a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Segundo, tenemos la reacción adversa de los medicamentos, o RAM, que aquí es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas de forma habitual en la especie humana, de modo que se prevenga, diagnostique o se trate una enfermedad. La falla terapéutica, o FT, se utiliza comúnmente como un sinónimo de inefectividad del medicamento. Esto aquí puede ocurrir por muchas razones, que van desde la falta de respuesta farmacológica por resistencia, interacciones, condiciones de uso y los efectos de calidad. Y por último está el error de medicación, o EM, que es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente, que puede dar lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos. Actividades que se realizan en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Entre las principales están que se deben planificar, coordinar, evaluar y desarrollar la farmacovigilancia en todo el territorio nacional. También se debe manejar una base de datos, evaluar la causalidad y el análisis de los datos. Se debe coordinar la toma de decisiones sobre riesgos y seguridad en relación con el uso de medicamentos. Promover buenas prácticas de farmacovigilancia en los distintos niveles organizativos y en el territorio nacional. También se deben coordinar medidas correctivas o preventivas con los organismos de regulación. Otra actividad es generar y comunicar información de seguridad de los medicamentos que se comercialicen en el país. Otro punto es entrenar a los profesionales de la salud en la materia de notificación de reacciones adversas y en todos los demás aspectos de la farmacovigilancia. La anterior. Por último, les voy a hablar sobre los avances del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En el mes de agosto del 2011 se realizó la primera jornada de farmacovigilancia que estaba dirigida a profesionales de salud del ámbito público. En esta de aquí, desde ese entonces, el Centro Nacional de Farmacovigilancia ha venido realizando una serie de capacitaciones sobre la normativa y herramientas básicas a diversas provincias, como por ejemplo Azuay, Morona, Santiago y Santa Elena. Por último, es importante señalar que la información que se genera dentro del Sistema Nacional de Farmacovigilancia es dinámica y en constante modificación, razón por la cual es importante solicitar el apoyo permanente para llevar a cabo una actualización de la información dentro de la página. Gracias.